A continuación, Compañía de Profetas. Bueno, voy a preguntar algunas cosas y para cuando contesten recio, oyen, porque los van a estar oyendo. Vamos a ver, ¿qué de lo que hemos estado estudiando? ¿Qué es el secreto de Jehová? Solo alguien así que me pueda decir. Deje de estar viendo. ¿Qué es el secreto de Jehová? En otras oportunidades estuvimos hablando de eso. ¿No se recuerdan? Tener una intimidad con él. En resumen, ¿verdad? Porque tampoco es que hagamos la prédica, pero sí, estar en intimidad con Él es el refugio de todo profeta. Es el secreto de Jehová. Vamos a ver, alguien que me pueda decir rápidamente 2 profetas del Nuevo Testamento y 2 profetas del Antiguo Testamento. Juan el Bautista. Ajá. Juan el Bautista del Nuevo. Otro profeta del Nuevo Testamento. Ageo. Dije en inglés, está hablando. 2 profetas del Antiguo Testamento. Ah, bueno, ese es del Antiguo. Jeremías, Isaías, del Nuevo Testamento. ¿Otro? Zacarías. ¿Otro más del Nuevo? ¿Ah? Elías. Ah, pero él se quedó allá del otro lado del Jordán, dije. ¿Del Nuevo? Alguien que me pudiera decir rápidamente una diferencia entre un profeta del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo? Unos eran de la estación, ¿verdad? De la dispensación del Padre, y los de ahorita De la dispensación del Hijo. habían del Hijo, y los de ahorita del Espíritu Santo. Bueno, pues está bien para poder empezar. Yo aquí tenía más preguntas, pero como que hoy están un poco calladitos. Algo de lo que vamos a platicar hoy que es muy importante que nosotros sepamos, yo creo que ya lo recibimos en ministración, pero bueno, hubo un fluir ahorita de paternidad, pero también de visitación del Hijo. Y lo que vamos a ver hoy es, la profecía es el testimonio de Cristo, según lo que dice el libro de Apocalipsis. Dice que el testimonio de Cristo es el espíritu que inspira a los profetas, el testimonio de Cristo. Eso habla que el profeta por excelencia se llama Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de las características de Jesús el profeta. Jesús el profeta. Sabemos que en Jesús se pueden ver todas las unciones, todos los ministerios, todos los llamados están en Cristo. Ahí están escondidos. Ahí podemos ver los 5 ministerios, podemos ver todos los dones, porque Él mismo es todo, Él es todo en todo. Entonces, para conocer del mover profético, para conocer qué características tiene un mover profético genuino, vamos a ver características de Cristo. Y así vemos que el testimonio de Cristo es lo verdadero en la profecía. Cuando yo vea que alguien me dice que es profeta, como la palabra me manda a probar a los espíritus, alguien me dice que es profeta, va, está bien. Entonces vamos a ver si tiene las características de Cristo. Tal vez no la estatura, porque todos estamos aquí alcanzándola todos los días, en verdad, en diferentes situaciones que la misma vida nos da. Pero de que vamos alcanzando esa estatura, ese es el proceso de todos. Algunos tienen acá el don, algunos tienen la unción, y algunos el Señor los va a desarrollar con un oficio primario. Pero esto se tiene que, por eso tenemos que reconocer las características de Jesús como profeta. Y lo primero, vamos a ver 7 características que Jesús tenía como profeta. Tiene, porque todavía Él está en medio de nosotros. Y la primera característica que Jesús tiene como profeta la vamos a encontrar en Lucas 7, 38 al 50. Vamos a ver. Lucas 7, 38 al 50. Y dice:
Bueno, yo tengo la versión Dios habla hoy. Dice, llorando se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús, al ver esto, pensó, si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando, una mujer de mala vida, dice acá esta versión. Entonces Jesús le dijo al fariseo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dímelo, maestro. Jesús siguió, 2 hombres le debían dinero a un prestamista, uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no le podían pagar. El prestamista les perdonó la deuda a los 2. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Y Simón le contestó, me parece que el hombre a quien más le perdonó. Jesús le dijo, tienes razón. Entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me saludaste con un beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor demuestra. Luego dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Los otros invitados que estaban allí comenzaron a preguntarse, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús añadió dirigiéndose a la mujer, por tu fe has sido salva, vete tranquila. Entonces, primera característica de alguien que tiene el mover profético genuino, responde sabiamente. Tiene sabiduría en su boca inmediatamente. Aquí podemos ver que Jesús no solo supo responder, sino que supo soportar críticas. Porque aquí él hubiera podido defenderse de una manera más agresiva, pero vemos que el testimonio de Jesucristo, el espíritu que inspira a los profetas, no les hace pelear. O sea, cuando vemos a alguien que se dice profeta, pero es brincón, es peleonero, quiere imponer lo que está viendo, lo que está recibiendo, pero así así, posiblemente no es, es que es falso, no, pero todavía tiene esa característica, la tiene muy baja. Entonces la tiene que empezar hoy, a partir de hoy, empezar a decir, bueno, ¿cómo contesto cuando hay críticas? Porque aquí Jesús fue criticado por la manera, o sea, hasta dudaron de su ministerio. Porque Simón le dijo, bueno, ni siquiera se lo dijo a él, sino lo pensó y dijo, si este de veras fuera profeta, o sea, dudando de Jesús, ¿cómo no van a dudar de nosotros? O de cualquiera que se llame profeta. Y a veces nosotros damos por dónde porque no contestamos sabiamente. Acá Jesús no hizo nada para defenderse. El profeta nunca va a contender, no contiende. El profeta no contiende, a menos que el Señor le diga, párate y denuncia o qué sé yo, pero tiene que ser en primer lugar un profeta de oficio primario. De lo contrario, alguien que tenga la unción o que tenga el don no tiene autoridad espiritual para ponerse a contender. O sea, está fuera de lugar. Para ponerse ahí, que sí, que no sé, mejor que se calle porque no tiene autoridad todavía. No está ungido como profeta primario y aún ungido como profeta primario no puede contender. No tiene, o sea que esa es una de las características que Apocalipsis nos dice. El testimonio de Jesucristo es el espíritu que inspira a los profetas. Entonces, no nos mandaron a contender, sino que el profeta verdadero busca edificar. Busca edificar y equipar a la iglesia con lágrimas, con sufrimiento, la mayoría de veces perseguidos, porque los profetas genuinos somos perseguidos a morir. O sea que no es tan ganga ser profeta. Anoche yo estudiaba el profeta Ezequiel, estoy estudiando el profeta Ezequiel, eso es aparte, es algo entre el Señor y yo. Y el profeta Ezequiel es tan fuerte su ministerio
que cuando uno ya ve debajo de las letras dice, no, el ser profeta no es algo que debiera uno andar ofreciéndole a todo el mundo, ni pararse en un altar. ¿Quiénes quieren ser profetas? Como que fuera oferta de supermercado, ¿verdad? Es lo más difícil. Cuando es un llamado primario, tiene que venir desde el vientre. Ahora, la unción se le activa a toda carne y el don viene cuando viene el bautismo del Espíritu Santo. Pero acá vemos que un profeta genuino, primario, tiene que aguantar lágrimas, sufrimientos, persecuciones, el juicio de los demás y que duden de su ministerio. Porque aquí se fueron contra Jesús, y dijeron, ay, si este fuera profeta, ya supiera que ella es de mala vida. ¿Cuántas veces está uno como profeta a la par de alguien que realmente es de mala vida? Y los demás dirán, de verdad, ella no es profeta, si no ya la hubiera cuadrado. No, el Señor no me mandó a contender, me mandó a edificar. Por eso el Señor no dejó que ella le ungiera, dejó que ella llorara sobre sus pies, no la pateó ni le dijo, quítate, me estás haciendo el ridículo, sino al contrario, la usó de ejemplo. Y la usó de ejemplo para los que supuestamente sabían, ¿va? Entonces, un profeta genuino no busca la admiración de la iglesia, porque aquí no lo admiraron a Jesús. Lo que hizo era algo aparentemente ridículo o fuera de lugar. Un profeta genuino no va a buscar que lo admiren. Y si lo admiran, él dice, Señor, aquí está, no es para mí ni me pertenece. El profeta genuino va a buscar agradar el corazón de Dios y punto. Entonces la primera característica es, responde sabiamente. Y si vimos acá, Jesús contestó sabiamente. Hasta dio una gran enseñanza del perfecto amor de Dios. Entonces un profeta genuino tal vez va a dejar que le caigan pedradas y pedradas y pedradas. Ganas dan de agarrarlas y devolverlas, pero no se puede, no hay permiso. Porque cuando el Espíritu nos lo sujetan, uno es de paz. Y la demás gente está... no es profeta, porque miren cómo hace, porque miren que no sabe. Y no nos mandaron a contender. Segunda característica, Mateo 21. Vámonos al Evangelio de Mateo. Mateo 21, desde el versículo 1. Dice, cuando ya estaban cerca de Jerusalén, había llegado a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente, allí encontrarán una burra atada, un burrito con ella, desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando escribió, digan a la ciudad de Sión, mira tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro. En un burrito era cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Llevaron la burra y su cría y echaron sus capas encima de ellos. Y Jesús montó. Así dice nada más esta. No sé si la de ustedes dice, solo dice montó. Montó, ¿verdad? ¿Los cuales se sentó Jesús? Se sentó. En esta dice Jesús montó. Dice, había mucha gente, unos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que cortaban de los árboles. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, Hosana al Hijo del Rey David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y muchos preguntaban, ¿quién es este? Y la gente contestaba, es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea, dice esta versión de Se habla hoy. O sea, que lo llamaron profeta. ¿Y aquí en qué momento profetizó? Él aquí no había profetizado, lo único que dijo fue, tráiganme a esa burra que está ahí, a su hijito, y tráiganmelos. Y dice, y los montó. Entonces, segunda característica de un profeta. Si te das cuenta, aquí no ha profetizado y lo llaman profeta. Entonces, no todo el que profetiza es profeta. Aquí lo segundo es, sojuzga la terquedad humana. Porque un asno o un burrito, en este caso aquí dice burra,
simboliza la terquedad humana, que todos tenemos, todos, ministros, líderes, congregación, pueblo, todos tenemos terquedad humana. Pero el ministerio profético, una característica es que sojuzga o monta su propia terquedad antes de empezar a montar la terquedad de los demás o a quererles decir cómo tienen que vivir su vida o cómo tienen que ver con... No, uno de primero se te sale tu terquedad por todos lados, porque si alguien es terco, es un profeta. Y empieza, pero no, y no. Y entonces el Señor te dice, monta. Montar significa gobernarme. Y montar, sojuzgar mi terquedad. Eso significa rendir lo que yo quiero. Y hacer lo que Él quiera. O sea que no sojuzga, dijo, la terquedad. Sí, sojuzga la terquedad humana. Un verdadero profeta sojuzga su propia terquedad y después ayuda a sojuzgarlas a los demás. Después les dice, rendí esa área, pero porque yo la estoy rindiendo. Entonces tengo autoridad. Por ejemplo, Jeremías fue uno de los que a cada rato le ponían a sojuzgar su terquedad, porque él era el profeta llorón que le dicen, ¿verdad? Pero él era muy terco. A cada rato decía, es que mejor me hubiera muerto. Y hay un capítulo completo donde él está en una depresión tremenda. Y él dice, maldito el día que nací. Y empieza Jeremías a echarse un discurso de depresión. Y el Señor solo lo oye. Al siguiente capítulo el Señor lo llena de tanto amor que vence. El amor lo vence. Y empieza a pedir perdón y a decir, es que tengo un fuego adentro de mí que no me deja callarme. O sea que él sojuzga su propia terquedad. Eso significa, cartas de renuncia, no, no las aceptan. Cuando un profeta empieza, a cada rato queremos renunciar, bueno, hasta aquí llegó mi ministerio. Ajá, ¿y quién nos acaba de autorizar? No, el profeta es muy terco. Entonces Jesucristo está dándonos a entender, monta sobre tu propia asna, móntala y liberta. Porque si te das cuenta, el asna no podía servir, porque ¿cómo estaba? ¿En qué estado estaba? Atada. Y si estaba atada a ella, tenía atado a su cría. Significa que cuando nosotros estamos atados, todos nuestros hijos están atados. Y si vemos familias, cuando uno llega a un lugar, mira familias y empieza a ver, está el niño atado, entonces ¿cómo va a estar la mamá? ¿Cómo va a estar el papá? ¿Cómo va a estar la abuela? Cuando empiezas a ver, todas las generaciones vienen atadas. Entonces el ministerio profético también es marcado por un ministerio de liberación. Porque lo primero que el Señor le dijo es, desátenla. Y si le preguntan, dice, díganle que me va a servir. O sea que no podemos servirle al Señor atados. Nos tienen que liberar. Y a veces uno esa palabrita le tiene un poquito de miedo, porque uno dice, ¿acaso estoy enchamucado pues para que me tengan que liberar? Yo creo que más de alguno nos pasa por ahí, yo creo que sí. Porque si le pasó al apóstol Pedro, cuando el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Nos dicen a nosotros así, nos vamos pero al mundo, ¿va? Ya ni siquiera nos quedamos a... Entonces sí, tenemos a veces influencias espirituales siendo ministros de Dios. Sí las tenemos. Por eso necesitamos ser libres. Tercer característica que Jesús tuvo, Lucas 7:11. Dice, después de esto Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar cerca del pueblo vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había estado muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Al ver esto, todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios, diciendo, un gran profeta ha aparecido entre nosotros. Tampoco aquí había profetizado el Señor y lo llamaban profeta. Entonces, tercera característica de un profeta es que despierta a los dormidos. Yo le agregaría y resucita muertos. Porque aquí este lo encontró muerto, bien muerto. Y le dijo, a ti te digo, levántate. La autoridad profética
va y despierta congregaciones que están durmiendo, despierta familias, despierta naciones, nos despierta a nosotros mismos. El don profético lo tenemos que usar a beneficio propio de primero, porque a veces de verdad nos dormimos, a veces uno no está tan animado ni tan avivado como tendría que estar, y el don de discernimiento nos tendría que avisar, no estás pilas, vas a cabecear mucho en el espíritu, no te diste cuenta lo que pasó, porque cuando uno está dormido, ni cuenta se da de lo que pasa. Entonces a veces uno en el espíritu está bien dormido, hasta roncando, si no es que muerto. ¿Quién te va a despertar? El mismo mover profético dentro del profeta le puede meter un grito a lo que se murió dentro de ti. Y le puede decir, a ti te digo, ¿a quién? A mí, a Rosángel, a Gladys, a Silvia, a todos. Pero uno a veces, sí es cierto, y es bueno que lo usemos con la demás gente, pero a veces andamos más dormidos que la demás gente, o bien muertos. Y uno queriendo despertar y resucitar todo lo que uno mira dormido, pero no nos hemos visto como estamos. Entonces, necesitamos comprender que la tribu de Isaacar, que era la tribu de los profetas, conocía tiempos exactos. Si una de las 12 tribus conocía los tiempos, eran los profetas. Los profetas sabían, como en aquel tiempo tal vez no había el reloj de ahora, sino que todo era por el cielo, y las señales de ellos eran estrellas, luna, lluvia, la atmósfera. Esas eran las señales de la tribu de Isaacar. Entonces cuando todas las demás tribus necesitaban hacer algo, iban a la tribu de Isaacar y le decían, ¿será que salimos a la guerra? Y ellos se ponían, va a llover, no salgan, o qué sé yo, ¿verdad? La cosa es que ellos, como profetas, tenían el sentido de los tiempos mucho más despierto que las otras tribus. Y a veces nosotros tenemos el despertador para toda la gente, menos para nosotros. Y andamos diciendo, veo que es tu tiempo de cambio. Amén, dice la otra persona. Y nosotros no hay modo que nos despertemos. Entonces, como tribu de Isaacar, deberíamos de conocer primero en qué tiempo ando yo. Y a veces es más difícil, porque verle al otro es bien fácil. Y uno, ya vi que aquí anda en estación lluviosa, o en estación de otoño, o veo su primavera, o le veo tu tiempo de canción. ¿Y yo en qué ando? ¿Será que alguno hoy pudiera decir, es que no, yo ya vi en qué ando, ya el Señor me mostró y exacto en qué tiempo? A veces nos cuesta detectar nuestros propios tiempos. Y eso provoca que a veces nos empecemos a dormir y espiritualmente pasen cosas en nuestras vidas que no nos dimos ni cuenta qué horas pasar. Y uno, ay Dios mío, pues ¿y por qué soy de bendición para otros y para mí misma? No me di cuenta qué horas vino todo esto y ya estoy ahorita de cabeza. No me di cuenta, estaba dormida. Ahora, uno no se duerme de no hacer nada, uno se duerme de estar en movimiento. Entonces, si uno mantiene movimiento en el espíritu, tengamos cuidado porque podemos dormirnos. Cuando uno viene de hacer ejercicio, ¿cómo cae uno rendido? Se queda uno de una vez, ¿verdad? Entonces, si uno tiene más movimiento, más servicio, está uno muy activo en Dios, cuidemos de no dormir o de que no andemos cabeceando. En el espíritu, ahí donde entran y salen cosas que no tendrían, que a veces no cazamos las zorras pequeñas. Entonces, dentro del oficio como profeta primario está la unción de despertar dormidos o de resucitar muertos. Por eso es que aquí al Señor le dijeron, un gran profeta se levantó. Y nunca dijo así, dice el Señor. Y a veces nosotros catalogamos a alguien de profeta solo porque dijo así, dice el Señor. Y tal vez bien dormido está. Necesitamos ver quién despierta gente y es característica que es profeta. Cuando llegó despertó a todos y los puso a todos. Anotémosle ahí. Puede resucitar, puede despertar gente. ¿Qué despertamos? Lugares, familias, personas, iglesias. El profeta en sí tiene que llevar alegría. En los tiempos de Israel, cuando todos empezaron a venir al suelo, que vino un gran desánimo y una depresión general, se levantó un profeta que es uno de los favoritos míos, que tal vez no es tan famoso, se llama Ageo. El profeta Ageo significa mi fiesta o mi festival. Él cómo restauró a todos, porque él llevaba una fiesta. O sea, él no llegó
se van a ir al infierno todos. Él llegó con fiesta. Y con fiesta despertó a todos. Y todos se pusieron como, reaccionaron, que no estaban bien. Entonces un profeta de este tiempo, como estamos bajo la gracia, tenemos que llegar con fiesta. Cuando un pueblo está dormido y roncando, porque hay iglesias que están roncando hoy en día, dejemos dormidas, ya están así. ¿Qué van a ver de dones? No se mueven los dones, el Espíritu Santo revolotea, pero no desciende porque no hay orden. Y de repente invitan a un profeta. Entonces un profeta, cuando discierne que ahí están todos durmiendo, lo que uno tiene que hacer es provocar fiesta. Y decir, bueno, toquen el shofar, toquen tambores, trompetas, hagamos fiesta. Entonces el pueblo se despierta. Porque cuando uno oye música se despierta, ¿va? Entonces Ageo despertó a todo un pueblo con festival. Cuarta característica de un verdadero profeta. Juan 4. Vámonos al libro profeta Juan. Que el Señor nos despierte hoy aquí. Amén. Que nos angolotee mientras estamos oyendo la palabra. Así. Sí, el reloj de Dios. Juan 4.1. No, Juan 4.1. ¡Despierta! Juan. Los fariseos se enteraron de que Jesús, estoy en 4.1, de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria. De modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía, y los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua, y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Y Jesús le contestó, si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Estaba hablando con el mismo Jesucristo. Y Jesús le contestó, todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Y fue cuando ella le pide, dame de esa agua. Y hubo una conversión de una mujer. Esta mujer, ya restaurada por el mismo Jesucristo como profeta, convirtió a una ciudad completa. O sea, usó todo lo que esta mujer tenía, que otros la hubieran empezado poniendo en disciplina, lo hubieran empezado paso A, paso B hasta la Z. Jesús en el ratito la convirtió, la mandó a que bebiera agua, le declaró la verdadera adoración y la mujer se restauró. Entonces, otra característica de un verdadero profeta es que siempre va a provocar restauración. Un verdadero profeta no va a perder tiempo en juzgar, aunque esté viendo que la vida de la otra persona esté consumida totalmente por el pecado. Ahorita ya no hay tiempo para juzgar. En lo que juzgamos, perdemos a esa persona. Jesús ahí mismo, no le dijo, tienes 10 citas de ministración. ¿A qué horas iba la mujer a restaurarse? Estaba frente al mismo Jesucristo, a la misma profecía viva, a la misma ciencia, porque Él le dijo su pasado, su presente y su futuro. Esa es característica de un profeta genuino. Te dice las 3 cosas, pasado, presente y futuro. Entonces se lo dijo y ella se quedó, porque ya no pudo hacer nada. Cuando alguien está frente a un profeta de restauración, a veces ya no necesita tantas citas, porque con una, ella quedó tan impactada que al nomás terminar de hablar con él, ella tiene un giro en su vida de 180 grados.
Y ella grita y empieza a decir, conocí a un hombre que me dijo mi vida. Y nunca más volvió a retroceder esa mujer. No se le vuelve a ver. Y recayó la samaritana por ahí. No se le volvió a ver. La samaritana cayó bien. Eso sí, estaba bien caída cuando la encontró. Pero también así la levantó. Entonces, un profeta genuino, ¿dónde se le conoce? Por levantar a los caídos. Dar vista a los ciegos y por restaurar. También algo que le declaró el profeta Jesús acá fue la adoración. Un profeta que nosotros miremos que dice que es profeta y no adora. Hay león en cautiverio, hay felino en cautiverio, o sea, león enjaulado. Entonces, cuando yo vea que alguien adora y tiene el llamado profético, esa persona es de confianza, porque me va a ministrar, me va a restaurar y me va a volver a poner en un lugar de honra. Eso es lo que tiene que hacer un profeta. Número 5, Juan 6, versículo 7. Felipe le respondió, ni siquiera el salario de 200 días bastarían para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Y Jesús respondió, dígales a todos que se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran 5,000 hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes, o sea, todavía sobrar, para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Así que hoy vamos a ver la 5ª característica de un profeta genuino como Jesucristo. Y es, en primer lugar, que lleva reposo a la gente, porque él antes de hacerles una multiplicación, los mandó a sentar en la hierba. O sea, no, todos se le aglomeraron y ¿qué vamos a hacer? Siéntense. Lo primero que él dijo es, mándenlos a sentar. Un profeta genuino no te desespera en los momentos más difíciles. Los mandó a sentar. Ya sentaditos todos en la hierba, él empezó a bendecir lo que tenía, poco, pero lo bendijo y dio gracias por lo que tenía y se multiplicó. Entonces un profeta genuino multiplica la palabra. Multiplica, podrá tener un verso como rema, pero con ese verso le da de comer a una ciudad completa, porque lo tiene aquí, enterrado en su corazón, y no necesita tanto, como eran 5 panes de cebada y 2 peces, y un niño que fue el que los dio, ni siquiera los grandes. Entonces un profeta genuino es tan sencillo que lo poco que tiene lo multiplica. La iglesia debe recordar que no solo tiene que ser apostólica y profética. Agreguémosle una unción que la iglesia ha olvidado. ¿Cuál es? Cuando uno multiplica el pan, maestro, cabal. Cuando yo hablo que un profeta multiplica la palabra, hablo que un profeta tiene que alcanzar el nivel de maestro. Cuando veamos un profeta que no predica, que no enseña, que es diferente predicar y enseñar. Predicar es con un rema, irse uno, y con enseñanza es paso número 1, paso número 2. Lo que hoy estamos viendo es enseñanza, por ejemplo. Cuando un profeta no tiene palabra para enseñar ni para predicar y dice, es que lo mío es lo profético, y no, yo no enseño ni predico, y lo mío es lo profético. Si no enseña, Jesús enseñaba. Jesús, aunque daba un ejemplo de cualquier cosita, de la barca, de que voy al monte, de los panes, de los peces, Jesús siempre daba una enseñanza de todo. Entonces, como profetas de Dios, nosotros tenemos que llegar a los lugares y dejar una enseñanza. Y no solo dejar las sillas tiradas y a la gente tirada y todo el gran relajo, y cuando se van, ¿y quién estuvo aquí? Es que un profeta. ¿Y qué aprendieron? Nada, es que solo me tiró. Entonces, ojo con los profetas que solo llegan a, realmente pues a hacer show.
Porque cuando la gente se levanta de su embriaguez, no tienen un rema. ¿Y qué fue lo que aprendiste? Es que el vino me entró hasta en los ojos. Pero no tienen ningún rema. La idea es que cuando un profeta llega, deje rema, deje pan. Y de ahí pues que haga lo que quiera. Si quiere, voltea todo de cabeza y tira todo. Porque también en la locura del profeta, ahí sí ya. Eso, cuando uno le entra a eso, no puede uno parar. Pero dejemos enseñanza. Para que la gente se vaya con su panito y con su alimento. Entonces, yo apuntaba acá, la iglesia también debe ser magistral. El profeta debe amar la Biblia y saber fluir sobre la Biblia. Profeta que no ama la Biblia, profeta dudoso. Profeta que tenga, pruébelo. Tal vez no que tenga la perfección de Biblia, porque ninguno, ¿verdad? Pero por lo menos que sepa cuántos libros tiene la Biblia. Mínimo. Por lo menos que sepa cuántos hay en el Antiguo y en el Nuevo y qué diferencia hay, cuántos profetas habla la Biblia, quién era Oseas, quién era Jeremías, quién era Isaías, quién era Ezequiel, cuántas mujeres profetas hay, por qué, y todo eso. Pero si no tiene ni siquiera la doctrina profética, ¿qué va a ir a dar? Pero eso sí, se llaman profetas. Bueno, sexta característica, Juan 7. Aquí mismo en Juan 7:37. Juan 7:37. Dice, el último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto en pie, dijo con voz fuerte, si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Con esto Jesús quería decir que los creyentes en Él recibirían el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no estaba, porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Qué veo acá? Veo un avivamiento muy fuerte, porque Él habló del Espíritu y dijo, los que tengan sed. Pero si te das cuenta, se paró y dijo en alta voz. Un profeta genuino aviva el lugar donde llega. Cuando un profeta genuino se para en un lugar, se oye que hay profeta. Se tiene que oír que hay un profeta en casa. Un profeta que ni hable. ¿Quién va a oír que hay profeta? Ese profeta tiene que tener voz en cuello y avivar, porque lo que dijo fue, ¿quién tiene sed? O sea que tenía como un respaldo, sabía que no iba a andar dejándolos a todos con sed. ¿Quién tiene sed? Dijo, vengan pues. Y el Espíritu que les dé. Pues tiene que haber un mover de avivamiento, donde hay un profeta. Este ministerio profético está lleno de agua y de alegría, que a donde la planta de sus pies llega, lo aviva todo. O sea que la sequía de un lugar se va cuando un profeta se para en ese lugar. Porque si alguien lleva agua hasta en las sandalias, es el profeta. Tiene que pararse y gotear agua del Espíritu y decir, ay no, aquí está seco, hagamos algo, y empieza el profeta. Pero un profeta que se quede. Ay Dios, hay que echarle agua a él primero. Porque Jesús llegó lleno de agua. Y si te das cuenta, dice, el Espíritu todavía no estaba. Y el Señor lo jaló. Bueno, séptima característica, Juan 9. 9 dice, al salir Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Y Jesús le contestó, ni por su propio pecado ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió, pues viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo. Hizo con la saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en sus ojos. Luego le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. Lo mandó a un lugar apostólico, porque Siloé es enviado y eso es ministerio de un apóstol, si quiere anotar ahí. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes le habían visto pedir limosna se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, sí es él, otros decían, no, no es él, aunque se le parece.
Pero él mismo decía, sí soy yo. Entonces le preguntaron, ¿y cómo es que ahora puedes ver? Y él les contestó, ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Yo fui y en cuanto me lavé pude ver. Aquí podemos ver la otra característica. Séptima característica de un profeta es que abren los ojos de los ciegos. Y no solo eso, siempre los envían a recibir paternidad, porque de los 5 ministerios el que da paternidad es el apóstol. Entonces un profeta tiene que llevarse al pueblo al estanque de Siloé. Como decir, miren, necesitan paternidad, vayan con un apóstol. Vayan a donde hay unción apostólica. Los mandó al estanque de Siloé. Esto habla de que la especialidad del profeta son los ojos. Entonces él reconoce quién está ciego. Tampoco nos vamos a poner físicamente a escupir en tierra porque se van todos de ahí. O sea, ese acto profético de escupir en tierra fue en ese momento, en esa oportunidad, en esa ocasión. Pero si agarramos ese y empezamos a hacer escupidera en todos lados, ¿quién se va a quedar a que le pongamos las manos? Yo me iría corriendo de ahí. Imagínense escupir en tierra. O sea que son actos proféticos que fueron dados en ese momento. No tenemos que ir y repetirlos, ¿verdad? Que si yo veo que a la hermana le hicieron un acto profético, que le hicieron lavamiento de pies con leche, pero fue para ella en ese momento, no voy a venir, bueno, como le resultó, voy a ir a comprar leche y a todo el mundo le voy a lavar los pies, le resultó a ella. Entonces son actos proféticos eso se les llama momentums, que son para ese momento en especial. Si el Señor te lo pone a repetir, es un rema. Entonces ya uno puede decir, yo vi que a una hermana le pusieron esto y hoy el Señor me lo puso a volver a hacer. Eso ya es, pero así copy-paste, no. Entonces, eso. ¿Qué más? No, ya me quedé, ya son 7. Me quedé en el 7º. Ahora vámonos a Mateo 10:41 y con esto quiero cerrar. Mateo 10:41. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá igual premio que el profeta. Recompensa, dice otra versión. Y el que recibe a un justo por ser justo, recibirá el mismo premio que el justo. Eso significa que todo aquel que reciba a un profeta y lo sepamos recibir, cuando un profeta llegue a tu territorio, tienes que saber que llegó un profeta y que lo tienes que recibir con honra. Aparte es cuando un profeta llegó a sus luces impregnadas y andaba a decir, soy profeta, denme una ofrenda. No, eso es diferente porque ahí mejor no hay que darle. Pero cuando tú sabes que alguien es profeta, hónralo, porque recompensa de profeta vamos a tener. ¿Cuál es la recompensa de profeta? La recompensa de profeta es que la palabra profética que ese siervo o esa sierva me dé, se va a cumplir, sí y amén, se va a cumplir, pero es porque yo recibí al profeta. En el tiempo bíblico a los profetas se les recibía con honra. Bueno, ahorita también hay honra, pero tal vez no les daban ofrenda de que iban a predicar y les dan una ofrenda con un sobre, como ahora solemos honrar nosotros a los profetas. En ese tiempo llegaban y no llevaban ofrendas que llevaban asnos con uvas, pasas, o sea, los llenaban de ofrenda. Cuando iban a consultar a un profeta, no hay que presentarse con las manos vacías, lo dice la Biblia. Entonces iban y consultaban a Eliseo y le llevaban, pero de lo que tenían, tampoco iban a ir a robar saber a quién, no, de lo que tenían, solo era para decir, profeta, te traigo honra y quiero consultar a Jehová. Entonces ya el profeta fluía, ¿verdad? Pero todo aquel que reciba a un profeta con honra va a tener recompensa de profeta. Así que hoy apunten sus preguntas, vamos a tener un momento para preguntas y comentarios. Solo quiero despedirme en este momento. Te bendigo donde quiera que nos estés sintonizando. Esperamos que esta palabra haya llegado hasta lo más profundo de tu espíritu, porque es un llamado a tu espíritu. Seas hombre, mujer, joven, niño, si tienes el llamado profético, no te quedes callado, sino que
Saca lo que Dios te haya dado, sigue adelante, avanza, y estamos siempre en sintonía acá en www.dimension7.tv. Que Dios te bendiga y te esperamos siempre en esta escuela profética para edificarnos juntos entre hermanos y entre la familia del Señor. Bendiciones. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Sé que tu palabra vino a avivar nuestro espíritu, Señor. Sé que cuando tu palabra viene del cielo, cae y provoca un fruto, Señor. Que así hoy nos señale tu mano y que nos diga: a ti te digo, levántate. Y hoy, Señor, tomamos esa palabra y nos levantamos, Señor. Hoy declaramos que donde el lugar que tú nos mandes, llevaremos tus aguas proféticas, llevaremos tu festival. Hoy, Señor, te pido que abundes en misericordia y en gracia, y que tu favor haga que nosotros tengamos experiencias proféticas a partir de hoy. Yo declaro, Señor, que este equipo que estamos acá tendremos abundancia de experiencias proféticas en ti. Si ya no las teníamos, que a partir de esta noche se vuelvan a activar, Señor. Que se activen sueños, que se activen experiencias, que se active tu voz audible, que se active el rema y que llevemos tu palabra de buenas noticias para que ciudades completas se conviertan a través de nosotras, Señor. La samaritana no necesitó un púlpito ni una iglesia. Hoy declaro que esa unción nos va a capturar, Señor, y que gritemos en plazas, en calles, en mercados, en todo lugar, que conocimos a un hombre que sabía nuestra vida y que nos la cambió. Hoy, Señor, que esas aguas nos llenen y que hoy salgamos de este lugar con un nuevo fruto. Nosotros decimos no al luto, no a la muerte, Señor. Hoy declaramos vida nueva, Señor. Estás viendo Compañía de Profetas.